Pues muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta sesión, tercera sesión del Mastermind. Hoy, hoy nos vamos a sumergir en el verdadero punto de partida de toda riqueza, de todo logro. Ese, dice Napoleón Hill, es el deseo. Algo tan sencillo, tan común y tan corriente, diríamos en términos muy generales, es uno de los pilares, de los principios de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Pero no se trata de un simple anhelo o de una vaga esperanza, sino de un fuego interior, de un deseo ardiente que consume, que consume dudas y sobre todo que enciende la esperanza y que enciende la acción. Porque no cualquier deseo nos ayuda o nos lleva a lograr el éxito y la riqueza. No se trata solamente de buenas intenciones, pues. De buenas intenciones, dice por ahí el dicho, está pavimentado el camino del infierno. Buenas intenciones son las que a veces nosotros nos proponemos al principio del año, que nos hacemos esos propósitos de año nuevo, que a la mitad del mes de enero o principios de febrero ya los estamos tirando a la basura. Y hay una razón muy poderosa, porque esos deseos no son ardientes, no son deseos fuertes, no son deseos claros, como lo vamos a ver en esta sesión. La historia nos demuestra que los hombres y mujeres que han alcanzado grandes logros lo hicieron porque transformaron precisamente su deseo en una obsesión ardiente, en una obsesión positiva, en una fuerza incontenible que los empujó, los llevó más allá del miedo, más allá de la crítica, más allá del fracaso. En esta sesión, o esta sesión más bien, es una verdadera invitación a que todos despertemos nuestro deseo más profundo para convertirlo en un combustible diario. Es decir, que identifiquemos con toda claridad ese deseo, cuál es el deseo que nosotros queremos convertir en realidad y vas a aprender en esta sesión a dirigir esa energía, ese deseo, con un método muy claro, que si leíste el capítulo, seguramente recordarás que Napoleón Hill propone un ejercicio, un procedimiento que vamos a ver el día de hoy, que se llama 6 pasos para convertir tu deseo en oro o para lograr Ok. materializar pues, cualquier otro anhelo. Prepárate pues para tomar el control de tu vida y para pues conformar una visión clara y contundente, tu mente y tu destino para aclarar todo el camino, pues el camino hacia el éxito. Te doy, por lo tanto, de nuevamente, pues la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 3 que se llama El deseo es el primer paso hacia la riqueza. Ya entregaron, aquí Para está también Napoleón el Hill, teléfono para hablar. el deseo es el punto inicial de todo logro. Es la plataforma, dice Napoleón Hill, de lanzamiento de todo soñador. Todo, todo en nuestra vida inicia con un deseo. ¿Por qué no todos nuestros deseos se convierten en realidad? ¿Por qué no nuestros deseos a veces no cristalizan, nuestros sueños no se convierten en realidad? Bueno, porque quizá nos ha hecho falta aplicar la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Entonces, vamos con el punto de partida de todo logro, dice Napoleón Hill, es precisamente el deseo. Lo primero que apunta, pues, Napoleón Hill es que el deseo es el punto inicial de todo logro. Todo empieza con un deseo. Si tú hiciste una carrera, empezó con un deseo. Elegir pareja empieza con un deseo. Decidir casarnos o no casarnos empieza con un deseo. Durante todo el día estamos tomando decisiones y esas decisiones están motivadas siempre por un deseo. Por eso, pues, es importante
empezar a definir. ¿Cómo podemos definir, cómo definimos lo que es un deseo? Para poder definirlo, puede haber muchas definiciones, pero yo te voy a compartir una definición de Wallace D. Wattles. ¿Quién es Wallace D. Wattles? Pues uno de los autores más destacados de una corriente de finales del siglo XIX que se llama la corriente del nuevo pensamiento o la ciencia mental, a la cual formaba parte también Napoleón Hill. Y en su libro, La ciencia de hacerse rico, eh, Wallace D. Wattles define el deseo de la siguiente manera. Pon muchísima atención porque vamos a empezar a profundizar en temas que no son todavía parte del libro, pero que son importantes para comprender la lección del día de hoy. El deseo, dice Wallace D. Wattles, es el impulso de una posibilidad aún no expresada dentro de nosotros mismos, queriendo ser expresada o queriendo hacerse realidad en forma física a través de nuestras acciones. Esa es la definición de deseo de Wallace D. Wattles. Es un impulso, el impulso de una posibilidad que todavía no se ha expresado, está en forma de deseo, está dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, pero se quiere expresar, se quiere hacer realidad en forma física y para ello, ¿qué se requiere? Requiere de tu acción, requiere de tu acción. Ahora, es muy importante, Napoleón Hill le asigna dos características especiales al deseo, para que tu deseo se haga realidad. Pon muchísima atención porque aquí empieza lo interesante. Para que tus deseos se hagan realidad, tienen que tener dos características especiales de acuerdo con Napoleón Hill. Vamos allá, vamos. Características del deseo. La primera característica es que debe ser un deseo claro, un deseo muy preciso. Hill dice que un deseo difuso o un deseo general no moviliza la mente. Cuando defines con exactitud qué quieres, cuánto dinero quieres, cuántos kilos quieres bajar de peso, qué carrera quieres lograr, en qué casa quieres vivir, qué viaje quieres hacer, cualquier cosa, cuando lo defines con toda claridad, en cuánto tiempo lo vas a lograr y cómo lo vas a obtener, entonces sí es cuando le das a tu mente una meta concreta hacia la cual trabajar. De otra manera, si tu deseo es difuso, pues tu mente no lo entiende. Por ejemplo, si tú dices, quiero más dinero, ¿cuánto más quieres? ¿Dónde En guardar eso? cambio, si tú le dices a tu mente, para el día 30 de diciembre de 2016, 26, perdón, voy a lograr materializar 1 millón de pesos, ya le estás dando a tu mente una meta clara. Siendo claro y estás siendo preciso en tu deseo. Además de claro, pues el deseo debe ser muy preciso, porque, es decir, la precisión convierte al deseo en un plan ejecutable. Sin precisión, pues la mente no sabe qué pasos tomar ni qué recursos buscar. Gil decía que un deseo bien definido atrae ideas, oportunidades y personas que ayudan a lograrlo, porque el subconsciente, tu mente subconsciente se programa con instrucciones muy precisas y muy claras. Entonces, primer característica del deseo tiene que ser claro, tiene que ser preciso. ¿Se acuerdan del deseo de Edwin Barnes? Estaba claro en su mente. Él quería hacer negocios con el inventor. Su deseo era claro, era preciso, era preciso. Otra característica que tiene que tener el deseo es que debe ser intenso. La intensidad es como el combustible que mantiene a la persona actuando incluso frente a los obstáculos, frente a los fracasos temporales o frente a las burlas o las opiniones de los demás. Un deseo débil, pues se apaga en la primera dificultad, mientras que un deseo ardiente, como lo llama Napoleón Hill, se convierte en una obsesión positiva que mantiene la fe y la acción constante.
También ahí por ahí lo has de haber leído, dice Napoleón Hill que un deseo débil pues tiene resultados débiles, así como un fuego pequeño pues produce muy poco calor. Y fíjate que esas son pues las dos características del deseo. Ahora, eh, en las primeras partes del libro sigue hablándonos Napoleón Hill de de Edwin Barnes, de un hombre que quemó sus naves, dice por ahí el autor. Y es tan relevante la figura y la actitud de Barnes para Napoleón Hill, pues que sigue hablando de él en este segundo capítulo. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior nos habló profundamente de Barnes, de su deseo, de su intento y de cómo logró pues convertir ese deseo en realidad, su deseo de asociarse con el inventor, con Thomas Edison? Bueno, el hombre que quemó las naves, nos habla aquí el libro y dice que Barnes decidió trabajar con Edison, no para Edison, dice, insiste el autor, no buscó un plan B, o sea, apostó todo a una sola carta. Deseaba fervientemente asociarse con el inventor. Ahí está la clave, en esa frase. Deseaba fervientemente asociarse con el inventor. A lo mejor por eso a veces no logramos lo que nos proponemos, porque nuestro deseo no es ferviente, o no es lo suficientemente claro, o no es lo suficientemente preciso, o no es lo suficientemente intenso. Y aquí hay una lección muy importante en esta parte del libro. ¿Qué significa? ¿Qué significa quemar las naves? El hombre que quemó las naves. ¿Qué significa quemar las naves? Bueno, quemar las naves significa eliminar cualquier otra posibilidad, sobre todo la posibilidad de retroceder. Sin plan alternativo, solo nos queda avanzar. Es una actitud, es una actitud de todo o de nada, o lo logramos o no lo logramos, triunfar o morir, no hay otra opción. Y esta lección obviamente pudiera tener una aplicación práctica para nuestra vida. Y yo te preguntaría en este momento, ¿cuál es el proyecto al que debes entregarte sin reservas? ¿O qué naves necesitas quemar en tu vida? Son muy buenas preguntas, porque es precisamente fue la opción de Edwin Barnes. Empezó trabajando con el inventor, pero esa no era la idea. Él quemó sus naves. Él o se asociaba con el inventor o no se movía de ahí. Entonces, a veces necesitamos quemar nuestras naves. A veces necesitamos descartar ciertas opciones y tomar una decisión de a qué vamos a enfocar todas nuestras baterías, cuál es nuestro anhelo más profundo y a qué vamos a dedicar pues lo mejor de nuestra vida. Y en esta misma lógica, Gil nos habla pues del incentivo que conduce a la riqueza y lo refiere a dos acontecimientos muy importantes. Seguramente lo recordarás si lo leíste. Nos habla de un general que quema sus barcos precisamente para obligar a sus tropas a ganar o a morir. Y también nos habla de Marshall Field, quien reconstruye su tienda después del incendio de Chicago, siendo el único que decidió volver a levantar su tienda desde las cenizas, mientras el resto de sus coterráneos decidieron abandonar Chicago y buscar nuevos horizontes. Marshall Field, este, se queda en Chicago y reconstruye la tienda desde sus cenizas. Aquí hay otra lección clave muy importante. No basta con querer riquezas, hay que crear un estado mental obsesivo para alcanzarla, que elimine toda opción de fracaso. Para ese general que quemó las naves no había plan B. Al quemar sus barcos les dio a su tropa la señal que deberían triunfar o morir. No había otra opción, no había otra oportunidad. Y
Una vez que, no, que Napoleón Hill nos pone estos ejemplos, entonces ya entra de lleno a hablarnos de 6 maneras de convertir el deseo en oro. Y él los llama los 6 pasos prácticos o 6 pasos para convertir el deseo en oro. Son 6 pasos prácticos que Gil recomienda y que son los siguientes. Quiero que pongas muchísima atención porque aquí está, vamos a decir así, lo más importante, la, la columna vertebral de de este episodio de Napoleón Hill, de este capítulo. Aquí está precisamente la columna vertebral. El primer paso para convertir el deseo en oro o para convertir cualquier proyecto en realidad, dice Napoleón Hill, primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. ¿Cuál es la importancia de este primer paso? Te lo voy a tratar de explicar desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la neurociencia, porque hay una lección muy importante aquí en este primer paso. La mente, fíjate, no trabaja con generalidades. Es decir, si tú le dices quiero más dinero, la mente no te va a entender, el universo tampoco entiende de generalidades. No sirve, porque más dinero pueden ser 10 pesos, por ejemplo. Si tú dices quiero más dinero, yo te doy un peso y ya tienes más dinero. Y seguramente no te vas a conformar con un peso. Entonces, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. O fija en tu mente con toda precisión aquello que deseas lograr. ¿Cuántos kilos quieres bajar de peso? ¿Qué carrera quieres lograr? ¿Qué viaje quieres hacer? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué clase de coche o de carro quieres obtener? Es decir, claridad de precisión de todo aquello que tú deseas, pues. Al poner una cifra concreta o definir con toda exactitud aquello que quieres, pues le das a tu mente subconsciente una meta precisa. Y eso precisamente activa tu creatividad, tu disciplina y hasta tu capacidad de ver oportunidades donde antes las ignorabas. Al fijar una meta específica, aquí está la importancia de esto, das una orden clara a tu mente subconsciente. Tu mente sabe lo que tiene que hacer. Lo mismo si se trata de dinero, tienes que ser muy específico y definir cuánto quieres ganar o cuántos kilos quieres bajar de peso o todo lo que te decía ahorita. No basta con decir quiero mucho dinero. Tienes que ser definitivo, dice Napoleón Hill, en cuanto a la cantidad. Y hay una razón psicológica muy importante para esta precisión que vamos a describir en unos capítulos más adelante. Y lo mismo te decía ocurre con cualquier anhelo, cualquier deseo, cualquier propósito. Hay que ser claros y específicos en cuanto a lo que queremos lograr. Por ejemplo, si tu deseo es bajar de peso, debes definir cuántos kilos quieres bajar y en cuánto tiempo. Ese es el primer paso. Fijar con toda claridad qué es lo que quieres lograr. Segundo paso, segundo paso, pon muchísima atención y dale seguimiento a esto porque no solamente lo vamos a convertir esto en un ejercicio para tu vida y para mi vida también. Segundo paso, dice Napoleón Hill, determina exactamente lo que darás a cambio de ese dinero o lo que darás a cambio de ese viaje, o lo que darás a cambio de esa carrera que quieres lograr, o lo que darás a cambio de esos kilos que quieres bajar de peso, de lo que sea, pues. Fíjate que nada, y esto por simple lógica lo puedes entender, nada se obtiene sin dar algo a cambio. Esfuerzo, un servicio, conocimientos, habilidades. El dinero no llega solo, pues tienes que poner algo de tu parte y decirle al universo, aquí está mi parte. ¿Qué vas a dar a cambio de eso que tú quieres lograr? Entonces, este paso precisamente conecta tu deseo con el principio de la reciprocidad. La riqueza llega cuando aportas algo de valor a las personas, a los demás seres humanos.
Evita pues la ilusión de querer recibir así nomás porque sí cualquier cantidad de dinero o cualquier proyecto. Y como ejemplo, puedes poner, si tú quieres lograr cierta cantidad de dinero, puedes poner, a cambio de eso, pues daré mis servicios, prestaré mis servicios de consultoría o de, o de, o de, no sé, de lo que tú hagas en tu vida, pues. Esto se relaciona directamente con la ley del sacrificio, que especifica que debemos dejar ir algo de menor valor para obtener algo de mayor valor. Entonces, que quede muy claro, pues, en tu mente. Tienes que dar algo a cambio. No vas a lograr lo que te propongas sin precisar qué es lo que tú vas a dar a cambio. Ahora, eh, tercer paso, dice Napoleón Hill, establece una fecha límite para lograrlo. ¿Por qué es importante esto? El tiempo, el tiempo convierte una intención en una urgencia. Y aquí yo me gusta poner un ejemplo. Si yo le digo a mi asistente, por ejemplo, quiero que me prepares el informe del año, de trabajo del año, y no le doy una fecha, pues seguramente mi asistente ahí se va a quedar y no va a tener la urgencia de preparar aquello. Pero ¿qué tal si le digo, necesito que me prepares un informe de resultados del trabajo que hemos hecho durante el año para este viernes? Estamos a miércoles, para este viernes, en 2 días. Entonces le doy un sentido de urgencia y optimizas el tiempo que tienes disponible. Eso mismo sucede con nuestra mente. Establecer una fecha límite para lograrlo. ¿Por qué una fecha definitiva es importante y qué rol cumple el crear un sentido de urgencia? Bueno, también le das un comando, cuando le das un sentido de urgencia y le pones una fecha, le das un comando, le das una orden a tu mente subconsciente de que esta es la dirección en la que se debe moverse y este es el tiempo que tiene disponible para ello. Y bueno, se recomienda pues obviamente elegir una fecha que pensemos que es posible y probable que logremos eso que nosotros queremos. Este es una fecha pues aproximada. Ahora, si no logramos aquello que nos proponemos en esa fecha determinada, pues cambiemos la fecha, podemos cambiarla, podemos atrasar esa fecha, pero nunca el objetivo, no tirar la toalla, pues, porque acuérdate que hay una ley de género. Esta fecha que tú vas a poner es una aproximación. Acuérdate que cuando hablamos de deseos, de anhelos, de sueños, estamos hablando de semillas espirituales. Y las semillas espirituales, como las semillas físicas, acuérdate, tienen un tiempo de gestación, de germinación y de crecimiento. Y ese tiempo está determinado por la ley de género que decreta eso precisamente. Entonces, si no logras aquello que te propones en esa fecha, puedes aplazar esa fecha, pero nunca tirar la toalla, nunca cambiar el objetivo, el propósito. Siempre ser firme, pues. Entonces, en síntesis, una meta sin fecha, pues es solo un sueño. El plazo genera una urgencia y un enfoque. Evita además que nosotros estemos ahí procrastinando. Si decimos, quiero bajar de peso, pero no ponemos una fecha, pues vas a empezar a procrastinar y tu mente no va a tener claridad en aquello que quiere lograr. La fecha convierte pues ese deseo en un proyecto con tiempo definido, como si fuera un contrato que tú estás haciendo contigo mismo. Esa es la importancia de ponerle fecha. Entonces ya tenemos 3 pasos. Vamos con el cuarto. ¿Qué dice el cuarto paso? Crea un plan definido y comienza a ejecutar inmediatamente. Estés o no estés listo. Estés o no estés preparado. Fíjate que generalmente la mayoría de las personas, quizá tú te cuentes entre ellas, pues no hacen esto. No se toman el tiempo para formar un plan. No tienen metas, no tienen objetivos, no tienen planes en su vida. Es más, no saben ni lo que quieren. Por eso, si no sabes lo que quieres,
pues ¿cómo lo vas a lograr? No puede haber viento favorable para aquel marinero, para aquel navegante que no sabe a dónde va. Entonces, no basta pues un plan. Hay que tomar acción masiva e imperfecta. Por eso dice Napoleón Hill, inmediatamente ponte a ejecutar ese plan. No le hace que no esté listo. Incluso Napoleón Hill dice, perdón, Bob Proctor dice, empieza con lo que tengas y de donde estés. No esperes el momento perfecto para empezar, porque el momento perfecto nunca va a llegar. Empieza con lo que tengas, empieza con un plan original, con un pequeño plan, pues. No esperes a tener todo perfecto. Comenzar ahora pone en marcha, pone en movimiento tu mente y tu deseo. En resumen, pues, podemos decir que el plan es el mapa que convierte la meta en pasos bien concretos. Hill insiste en comenzar de inmediato, porque la mayoría de las personas empiezan a estar perfectamente preparados para empezar y nunca empiezan. Seguramente a ti te ha pasado que quieres iniciar un negocio, que quieres iniciar un proyecto, un plan, y empiezas a decir, no, es que ahorita no es el momento. Voy a esperar a que cambie el gobierno, voy a esperar a que cambie la economía, voy a esperar a que tenga más dinero, voy a esperar a estar mejor preparado. Y el momento perfecto nunca llega y seguimos procrastinando. Por eso, dice Napoleón Hill, empieza con lo que tengas y de donde estés. Da el primer paso con fe. El primer paso no te va a llevar a donde quieras llegar, pero te va a sacar de donde estés. Entonces, la acción imperfecta inicial es más poderosa que la parálisis por análisis. Mucha gente se paraliza analizando las cosas, esperando siempre el momento perfecto. Vamos con el paso número 5. ¿Qué dice Napoleón Hill? Este es muy interesante. Dice Napoleón Hill, una vez que tienes esos elementos, esos cuatro, ahora toma papel, toma lápiz o pluma y escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero o de lo que sea que quieras lograr, que te propongas conseguir, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan para lograrlo. Fíjate qué interesante. Una vez que ya tienes claridad mental, primero es el orden y luego es el movimiento, es una ley universal. Ya tienes orden en tu mente, ahora ponte en acción. Pero acuérdate que la riqueza y el éxito no son fruto del trabajo duro, dice Napoleón Hill, sino del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en la mente. Aquí está el plan. Aquí te lo está pidiendo Napoleón Hill concretamente. Paso número 5. Toma papel y lápiz y escribe una declaración clara y concisa de aquello que quieres lograr. ¿Y por qué es importante escribir? Escribir tu deseo, tu propósito, tu meta. Porque escribir, cuando empiezas a escribir, empiezas a cristalizar tu intención. O sea, se empieza a materializar. No es lo mismo tenerlo en tu mente que tenerlo por escrito. Ya cuando lo tienes por escrito, lo tienes materializado en letras, lo tienes materializado en tinta y lo tienes en un papel. Desde el momento en que pones por escrito tu deseo, ya no solamente lo tienes en tu mente, se empieza a materializar, te decía, en un papel y en tinta. Te permite tener una fórmula tangible este paso que puedes revisar, que puedes afinar, que puedes repetir hasta que quede bien grabada en tu mente subconsciente, que esa es una de las claves del éxito para Napoleón Hill. El tema de la autosugestión lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, te permite, pues, en definitiva, lo escrito se convierte en un compromiso más visible, más tangible, más concreto, más revisable. La escritura te permite organizar las ideas, te permite estructurar ese deseo y lo vuelve más real. Tener un texto, pues, concreto es la base para poder repetirlo diariamente con convicción, que es el siguiente paso. Siguiente paso, repítelo hasta que quede grabado en tu mente subconsciente. Hay quienes acostumbran a escribir su deseo en una tarjeta,
Fíjate, y esa es mi recomendación, la famosa tarjeta de objetivos. Lo escriben en una tarjeta, esta declaración, este deseo, y la llevan consigo siempre en su bolsa y en su cartera, o en su cartera. Y cada vez que, que, que revisan su tarjeta de objetivos, o que la ven, pues esa tarjeta de objetivos dispara una vibración en su mente subconsciente y permite tener claridad y tener siempre fresco, siempre presente aquel anhelo, aquel propósito, y su mente empieza a trabajar para poder atraer las personas, los acontecimientos y las cosas que te van a ayudar a cristalizar ese deseo. Cada vez cada cierto tiempo esas personas miran su tarjeta de objetivos a fin de mantener pues vivo ese deseo. Y cada vez que miran su tarjeta, se dispara, te decía, una vibración y la mente subconsciente, que está unida con la mente universal, trabaja para lograr cristalizar ese deseo. Esto parece algo mágico, pero no tiene nada de magia. Bueno, tiene la magia de nuestra mente, decíamos, eso es el poder maravilloso y mágico que tenemos en nuestra mente. Y esto lo descubrió Napoleón Hill, acuérdate, investigando a más de 500 líderes exitosos de su tiempo. No es una invención del autor, son herramientas precisas y claras que Napoleón Hill detectó y descubrió que fue lo que hicieron los 500 líderes exitosos que entrevistó para lograr el éxito. Bueno, escribe pues tu declaración con precisión y claridad. Eh, Paso número 6, dice Napoleón Hill, ahora sí, lee tu declaración en voz alta 2 veces al día, en la mañana y en la noche, visualizándola y creyéndola que ya tienes ese dinero, que ya tienes ese carro que quieres, que ya estás disfrutando de ese viaje, que ya tienes esa pareja que quieres conseguir, que ya tienes esa casa de tus sueños en la que quieres vivir. Tienes que visualizar, o sea, dice por ahí otro gran autor que le gusta mucho a mi amigo Jorge Pablos, Neville Goddard, dice eh, que tener un deseo ardiente, que tener esa intención clara en la mente, el deseo cumplido, agradecer ese deseo como si ya se hubiera cumplido, es una de los secretos y de las claves del éxito. Ahora, ¿por qué es importante leer esta declaración? Este paso es el paso que programa tu mente subconsciente mediante la autosugestión. Aquí es donde empieza de alguna manera a hablar Napoleón Hill de la autosugestión. Y vamos a dedicarle toda una sesión completa a este tema de la autosugestión. Repetir y y visualizar te va a fortalecer tu fe en que lo puedes lograr y convierte ese deseo en una creencia ardiente. Es decir, para que tu deseo sea ardiente, tienes que repetirlo y tienes que interiorizarlo en tu mente subconsciente. Tienes que autosugestionar a tu mente subconsciente. Al hacerlo en la mañana y en la noche, esta declaración, esta repetición, pues el mensaje penetra con más fuerza en la mente subconsciente, que es verdaderamente tu mente creativa, tu socia para el éxito, es la que mueve tus pensamientos y tus acciones en automático. Con el tiempo, esto crea una actitud mental positiva y también crea persistencia, que es un requisito indispensable para lograr el éxito. Va a ser otro de los pilares del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, que lo vamos a ver también en un capítulo aparte, la persistencia, la perseverancia. Ahora, ¿recuerdas la consigna que le dio eh, Carnegie a Napoleón Hill cuando lo invitó a que pusiera por escrito la filosofía del éxito y la riqueza? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Se los platiqué en la clase anterior. Le dijo Andrew Carnegie a Napoleón Hill, una vez que Napoleón Hill le dijo, sí, estoy dispuesto a dedicar 20 años de mi vida a investigar a estos 500 líderes más exitosos para poner por escrito la filosofía del éxito y la riqueza. Entonces le dijo Andrew Carnegie, ahora todos los días te voy a pedir una cosa, párate frente a tu propio espejo
y declara en voz alta, mirándote a los ojos, con emoción, decláralo. Andrew Carnegie, no solo igualaré tus logros, sino que los superaré. ¿Qué le estaba diciendo Andrew Carnegie, el mentor, a Napoleón Hill? Le estaba dando esta instrucción, que esto es este paso número 6, que leyera en voz alta, o sea, que se dijera a sí mismo en voz alta aquello que quería lograr. O sea, le estaba poniendo los zapatos muy, muy grandes. O sea, para llenar los zapatos de Andrew Carnegie no estaba fácil. Entonces tenía que convertir ese deseo en un deseo ardiente, que lo consumiera por dentro, que lo llenara de fe, de esperanza, de motivación para llevar a cabo esa empresa y para no procrastinar y para no desfallecer ante las dificultades y para no fallar. Y así pudo Napoleón Hill dedicar, fíjense, 20 años de su vida para lograr su hazaña, gracias a que interiorizó ese deseo. Bueno, ese es el paso que nos está sugiriendo Napoleón Hill en este número 6. Lee tu declaración en voz alta 2 veces al día, por la mañana, cuando te levantes, y en la noche. Y visualízate ya con ese dinero en tu bolsillo, con ese dinero en tu cuenta bancaria, o con esos kilos de menos, o con esa figura esbelta con la que sueñas, o en ese carro BMW, o no sé qué carro te gustaría tener, manejarlo. Entonces, esos son los 6 pasos a la riqueza que Napoleón Hill nos propone. Ahora, esto no lo vamos a dejar solamente en teoría porque no te va a servir de nada. Yo quiero, te decía desde la primera clase, que hagamos un experimento con nuestra propia vida, con este mastermind. Te voy a pedir que llenes, te voy a mandar ahí al correo, perdón, al WhatsApp, eh, te voy a mandar una plantilla de 6 pasos, un formato, pues, un formato ya muy claro, con estos 6 pasos para que tú redactes tu declaración personal y para que puedas crear el hábito de leerla y de visualizarla, pues a fin de materializar tu deseo. Más adelante voy a insistir en este detalle, pero por lo pronto te lo advierto. Ahora, una vez que Napoleón Hill nos habla de estos 6 pasos para convertir cualquier propósito, cualquier deseo, cristalizarlo y materializarlo en la realidad, nos dice Napoleón Hill, nos hace una pregunta muy importante, dice, ¿puede usted imaginarse millonario? ¿Puede imaginarse que es usted millonario? Y Hill dice, primero, hay que verse rico en la mente antes de serlo en la realidad. Esta poderosa frase encierra una gran enseñanza, encierra una lección clave, importantísima. Muchos, muchos no son capaces de verse ricos porque no se lo pueden imaginar. Es decir, es difícil imaginarnos. Tú, por ejemplo, Cintia, o Jorge, o Patricia, o cualquiera. ¿Quién más está por acá? Vamos a ver quién más está por acá. Está por acá Arturo, está por acá Sandra también. Imagínense ustedes viviendo, por ejemplo, no sé cuál sea su deseo ardiente, su deseo más, más claro, más preciso, pero yo les preguntaría, ¿se imaginan, por ejemplo, viviendo, no sé, por supuesto, dónde viven ustedes, ¿no? Bueno, algunos sí sé, por ejemplo, mi amigo Jorge sí sé dónde vive, también sé dónde vive Arturo, pero el resto no sé dónde vivan. Pero suponiendo que todos viven aquí en Hermosillo, que es lo que yo creo, imagínense viviendo en La Joya, por ejemplo, o en los lagos. Imagínenselo por un momento. O sea, imagínense millonarios. Si quieren lograr cualquier anhelo, cualquier proyecto, cualquier propósito, primeramente tiene que pasar por el tamiz de su mente, se lo tienen que imaginar. Hay que verse, dice Napoleón Hill, rico en la mente primero antes de serlo en la realidad. Y esto tiene una enseñanza muy, muy importante. Muchos, pues no se pueden volver ricos o no pueden lograr lo que quieran porque simplemente ni siquiera se lo pueden imaginar. O sea, su mente está topada, está
está topada así literalmente y su techo mental es muy limitado, tienen la mente muy condicionada. Muy probablemente la mente de la mayor parte de las personas, la mente subconsciente, está condicionada por creencias limitantes acerca del dinero, acerca de la riqueza. Recordemos que la riqueza primeramente es mental. Todo logro, toda riqueza empieza con una idea, dice Napoleón Hill. Tiene que empezar en la mente. Requiere, por lo tanto, imaginación. La riqueza y el éxito se crean primero, pues, desde el lado espiritual, desde el lado mental. Para crear abundancia es preciso, primero, pues, ser conscientes de que estamos, de que estamos rodeados de abundancia. Y este es el primer paso, ¿eh? Ser conscientes de que hay abundancia en este universo. Y este es el primer paradigma que tenemos que romper, porque todo el mundo habla de escasez, habla de pobreza, habla de dificultad, habla de cosas difíciles, cuando la realidad es completamente diferente. Tenemos que romper ese paradigma que nos limita. A donde quiera que miremos la naturaleza, en la naturaleza, nuestros ojos se topan con la abundancia. La naturaleza no sabe de escasez y no sabe de fracaso. Hay abundancia de aire, hay abundancia de pasto, hay abundancia de árboles, hay abundancia de dinero, hay abundancia de riqueza, hay abundancia de petróleo, hay abundancia de todo. Nunca ha habido, dice Bob Proctor. Escuchen esto que les voy a decir. Bob Proctor, discípulo directo de Napoleón Hill. Nunca ha habido, no hay y nunca habrá falta de nada, dice, excepto de una cosa, excepto de conciencia. O sea, lo que no tenemos es conciencia de la abundancia del universo. Por eso es importante, primeramente, crear en nuestra mente la conciencia de la prosperidad y romper con ese paradigma tan extendido de que vivimos en un universo escaso, limitado, donde es difícil conseguir las cosas, de escasez. Y dice, te insisto, Bob Proctor, si quieres atraer la abundancia a tu vida, es necesario que comiences a pensar en abundancia. Tienes que empezar a verte, dice Napoleón Hill, con tu ojo interior ya en posesión de la riqueza que anhelas o del deseo que quieras lograr. Sigue diciendo literalmente Bob Proctor en un libro que también le recomiendo mucho que se llama Usted nació rico. Dice, usted, dice Bob Proctor, debe abrir su mente ante la corriente de energía de pensamiento que será creadora de una imagen o de la conciencia de la prosperidad. Te lo leí literalmente, ¿eh? Te lo reitero. Debes abrir tu mente ante la corriente de energía de pensamiento que será creadora de una imagen de la conciencia de la prosperidad, para que primeramente seas consciente, pues, de que vivimos en un universo abundante y puedas crear en tu mente primeramente la conciencia de la prosperidad. Y hay una sentencia también de Bob Proctor que a mí me encanta, que parece un trabalenguas, pero que explica muy bien la necesidad de crear primero la conciencia de la prosperidad para después materializarla en la realidad. Dice Bob Proctor, fíjate lo que dice, te digo, parece, la primera vez que lo escuché como un trabalenguas, pero escúchala. Dice Bob Proctor, los ricos no se sienten cómodos con el dinero por el hecho de tenerlo, sino que lo tienen porque antes se han sentido cómodos con el dinero o con la riqueza. Te la reitero, los ricos no se sienten cómodos con la riqueza por el hecho de tenerla, sino que la tienen porque antes se han sentido cómodos con ellas. Es decir, la tienen, la han logrado materializar porque primeramente crearon en su mente la conciencia de la prosperidad. Si tu mente está llena de limitaciones, llena de pobreza, si tienes una mente pobre, limitada, llena de creencias limitantes y de paradigmas, pues jamás vas a poder lograr la riqueza. Tienes que crear primeramente en tu mente esa conciencia. Y eso se hace a base de repetición, a base de autosugestión.
Hay quienes, fíjense que este tema de la autosugestión es tan importante que hay ciertas prácticas. Hay, por ejemplo, algunas personas que con el ánimo de empezar a sentirse millonarios, llenan sus billeteras de billetes falsos a fin de sentir esa sensación de seguridad que trae aparejada la riqueza. O, o le ponen tres ceros más o cinco, seis ceros más a su cuenta bancaria, por ejemplo, se ven ya con literalmente en su mente como millonarios. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Parece como un juego, pero no lo es. La finalidad es autosugestionar a la mente subconsciente. Y acuérdate que la mente subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Entonces, si tú le empiezas a decir a tu mente subconsciente que eres rico, que eres millonario, que lo vas a lograr, que lo puedes lograr, o cualquier cosa que te propongas, tu mente subconsciente va a terminar creyéndosela y se va a autosugestionar y va a empezar a trabajar para poder lograr eso que tú te propongas. Por eso es que yo he querido resumirte el ciclo de la riqueza de la siguiente manera. ¿Cómo funciona este ciclo de la riqueza? Paso número uno, te puse ahí el cuerno de la abundancia. Primero, tienes que ser conscientes de que vivimos en un universo abundante, no en un universo escaso. Empieza a eliminar de tu mente las palabras de escasez, de limitación. Y fíjense, somos tan escasos y tan limitados que siempre estamos incluso hablando en diminutivo. ¿Quién de ustedes no ha dicho, por ejemplo, vamos a echarnos unos taquitos? Aquí tengo mi carrito, pásale a mi casita. Hablamos en diminutivo. ¿Por qué? Y el diminutivo es limitante, porque es un paradigma generalizado que vivimos en un universo escaso. Tienes que empezar a creer que vivimos en un universo abundante. Entonces, primer paso, tenemos que ser conscientes de que vivimos, de que no hay escasez de nada, como dice Bob Proctor, solamente de conciencia. O sea, hay abundancia de todo. Nunca ha existido, ni existe, ni existirá escasez en el universo. La abundancia es la marca del universo, es la marca de la casa. Sin embargo, la mayoría de las personas son ciegas o somos ciegos ante esta realidad, porque así nos los han hecho creer desde pequeños. Una vez que eres consciente de que estamos rodeados en un mar, nadando en un mar de riqueza y de abundancia, y que tu mente capta esa vibración y esa verdad y esa realidad, es mucho más fácil, se hace indispensable crear en la mente la conciencia de la prosperidad. O sea, empiezas a verte ya no solamente la abundancia afuera, sino empiezas a verte como una persona rica, como una persona próspera. Empiezas a crear desde tu plano mental la conciencia de la prosperidad. Debemos desarrollarla esta a través de la autosugestión, pues al menos que tú hayas nacido en una cuna de ricos, en un hogar donde la prosperidad está en todos lados, en todas partes, pero seguramente la mayor parte de nosotros no nacimos en cuna de ricos. Entonces, es importante crear en tu mente la conciencia de la prosperidad. Espero que estés notando la diferencia. Una cosa es la abundancia que está allá afuera, la cantidad de bienes que hay en el universo. Y otra cosa es la prosperidad, que es una conciencia mental para que tú puedas, en tercer paso, desarrollar esa conciencia de la prosperidad. Una vez que la tienes desarrollada, pues es más fácil atraer la riqueza, eh, conectar con esa abundancia del universo y materializar esa riqueza. Ahora pues ya no sé, te sería más fácil entender esa sentencia de Napoleón Hill que dice, que dice, la riqueza y el éxito no son frutos del trabajo duro, sino del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en la mente. Es decir, tienes que empezar por tu mente. La riqueza y el éxito se crean primero desde el lado mental, desde el lado espiritual. Y para eso te va a servir precisamente establecer esos seis pasos. Quiero que se den cuenta, pues, de que esta filosofía representa un cambio de paradigmas para tu vida, para muchos de nosotros, por no decir que para todos. La mayoría de las personas no creen que pueden hacerse ricas
porque les falta precisamente esta sabiduría o no creen que puedan lograr lo que quieran. Por eso es que Bob Proctor, siguiendo esta filosofía, nos dice también en su libro Usted nació rico, más del 90% de las personas se conforman, dice, se conforman con lo que sea que obtienen. Siempre están deseando más, desde que nacen hasta que mueren, sin entender que tienen todo para lograr lo que quieran. Fíjate, te repito esta poderosa idea de Bob Proctor, que es acorde obviamente con la filosofía de Napoleón Hill. Más del 90% de las personas se conforman con lo que sea que obtienen, es decir, viven en una burbuja, en una zona de confort, conformándose con lo que sea que obtienen. Siempre están pensando y deseando más. Ojalá fuera rico, ojalá tuviera esto, ojalá tuviera esto otro, ojalá pudiera lograr aquello o lo otro. Siempre están deseando más desde que nacen hasta que mueren, sin entender que tienen todo para lograr lo que quieran, porque lo tienes todo. Todo lo que tu mente puede imaginar y creer, lo puede lograr. Ahora, revisa tú, revísalo, piénsalo, si tú no te encuentras en ese 90% de personas de las que habla Bob Proctor, que se está conformando con migajas, está conformando con muy poquito, cuando puedes lograr lo que te propongas, lo que quieras. Y de eso se trata precisamente esta filosofía, de que cambies. Te decía, te voy a impulsar, te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas para que desafíes tus propios límites, para que explotes y explores tu poder interior, para que desarrolles tu poder, que te conviertas en tu mejor versión y que logres cristalizar tus sueños. Eso es romper tus techos mentales. Esta filosofía te va a ayudar precisamente a que despiertes ese genio que está dormido en tu interior. Revisa pues, si quieres salir de ahí, si estás en ese 90% de las personas que se conforman con lo que sea que obtienen y que siempre estás deseando más, si quieres salir de ahí, debes necesariamente aplicarte y aplicar esta filosofía. Vuelve a leer el capítulo, vuelve a escuchar esta sesión, pausa esta sesión, la vas a poder escuchar grabada, páusala y acuérdate que la repetición es la madre del aprendizaje. Por eso Napoleón Hill te está diciendo, lee todos los días en voz alta tu propósito para que tu mente subconsciente no le quepa la menor duda de lo que quieres lograr. Más adelantito, Napoleón Hill nos habla del poder de los grandes sueños. Los soñadores prácticos como Edison, como los hermanos Wright, como Henry Ford, no se rindieron jamás, dice Napoleón Hill. No se rindieron. Y aquí hay una reflexión clave en esta parte también. Los grandes logros vienen de grandes sueños. O sea, el deseo, acuérdate, decíamos desde un principio, es la plataforma desde donde debe despegar un soñador. El deseo es el principio de todo logro, pero para eso tienes que soñar y soñar en grande, pues. Los grandes logros vienen de grandes sueños, pero los sueños no deben quedarse en el aire. Pues hay que aterrizarlos precisamente en planes concretos. Por eso te dice Napoleón Hill, crea un plan para lograrlo. Comienza con una visión. Tienes que tener una visión de lo que quieres lograr y un plan cómo lograrlo. Fíjense, Tomás Edison, aquí lo tienes, aquí te pones una imagen de él a tu mano izquierda de la pantalla. Tomás Edison soñó con iluminar el mundo y luego puso manos a la obra, creyó en su sueño, tuvo fe en que lo podía lograr, tuvo una visión y tuvo fe en sus capacidades. Y a pesar de más de 10,000 intentos fallidos, cuando estaba tratando de confeccionar el foco o la bombilla eléctrica, a pesar de más de 10,000 intentos fallidos, nunca se rindió hasta que le fue posible cristalizar su sueño. Henry Ford, por su parte, es otro caso de un sueño hecho realidad, pues a base de fe y a base de mucha perseverancia. Fíjate que
Henry Ford, aquí lo tienes abajo también en la pantalla, y aquí tienes la figura de Henry Ford ahí junto con su famoso motor V8. Dicen que Henry Ford tenía el sueño, como ingeniero que era, constructor incluso, ingeniero mecánico, tenía el sueño de alojar los 8 pistones en un solo block, el famoso motor V8 de Henry Ford. Yo no soy mecánico ni entiendo mucho de mecánica, pero los que saben dicen que esto parecía pues imposible de lograr. De hecho, el grupo de ingenieros de Henry Ford, cuando Henry Ford les dijo, quiero, ya lo soñé en mi mente, ya lo visualicé, quiero que me alojen los 8 pistones en un solo block de un motor para crear un motor muy potente, el motor Ford, el motor V8. Los ingenieros le dijeron, no, no se puede. Y le digo, inténtenlo. Y así se los fue llevando y los fue motivando y los fue insistiendo. Después de un año, le dijo, a ver, quiero resultados. Le dijeron los ingenieros, no se puede hacer, señor Ford. Él les dijo, háganlo de todos modos. Era terco. Era terco, era perseverante hasta más no poder, y esa fue una de las virtudes que destacó Napoleón Hill cuando lo entrevistó, porque fue otro de los 500 líderes exitosos que entrevistó Napoleón Hill. Entonces, Henry Ford es otro caso de un sueño hecho realidad a base de fe y a base de perseverancia. A pesar de que sus ingenieros decían que no se podía, él les dijo, háganlo de todos modos. Los, los hermanos Wright, por ejemplo, ahí los tienes también en la pantalla, aquí los estás viendo arriba. Los hermanos Wright soñaron con poner el avión en el aire. Imagínense en su tiempo, veían volar los pájaros y se imaginaban volando. Y la gente les decía, están locos, ¿cómo quieren poner a volar un aparato, un instrumento? Incluso el papá, creyendo que estaban locos, agarró a uno de ellos y lo metió en un manicomio. Sin embargo, ellos, a pesar de, de todas las trabas que les ponía la gente y a pesar de que aparentemente no se podía, ellos tenían una visión, tenían un sueño, querían poner el avión sobre el aire y lo lograron, lo lograron. Soñaron con poner el avión en el aire y lo lograron. Entonces, Thomas Edison iluminó el mundo, los hermanos Wright lo pusieron por los cielos y Henry Ford lo puso sobre ruedas. Tres grandes soñadores, que por lo menos a Thomas Edison y a Henry Ford los entrevistó Napoleón Hill. Entonces, habla pues Napoleón Hill de los grandes sueños. Pero aquí la pregunta más importante es, ¿cómo podemos hacer que esos sueños despeguen de esa plataforma de lanzamiento y se conviertan obviamente en realidad, que no queden en grandes sueños, porque es muy fácil soñar, pero ¿cómo convertimos esos sueños en realidad? Esta es una muy buena pregunta. Una vez que Napoleón Hill definió con toda precisión el poder del deseo como punto inicial de todo logro, continúa en su capítulo la reflexión destacando la importancia de la persistencia, de la perseverancia para lograr el éxito en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento. Y hace hincapié en un punto muy importante, hace hincapié en el fracaso temporal, hace hincapié en el infortunio como punto de partida de todo triunfador. Pero ¿cuál es el punto de quiebre cuando reconocemos esa fuerza interior que Napoleón Hill llama el otro yo, que se deriva pues de descubrir nuestro interior? Y dice Napoleón Hill, todos, por eso les decía, habla que todos los triunfadores comienzan mal, es decir, tienen tropiezos al principio. Y el cambio, el verdadero cambio, dice Napoleón Hill, llega al momento de descubrir su otro yo en medio de esa crisis. Eh, el cambio llega pues cuando descubren ese otro yo. Napoleón Hill, fíjense, insiste en esta parte del libro en la importancia del deseo como plataforma de lanzamiento de cualquier sueño.
Y luego dice, sigue diciendo el autor, un deseo ferviente de ser y de hacer es la plataforma desde donde todo soñador debe lanzarse. Fíjense, insiste nuevamente, un deseo ferviente, o sea, deseo claro, preciso, ferviente, fuerte, pues, de ser y de hacer es la plataforma de lanzamiento de todo soñador. Y luego sigue diciendo, los sueños no nacen de la indiferencia, no nacen de la pereza, no nacen de la falta de ambición. Es muy fuerte esta expresión de Napoleón Hill. Quiero que la repases nuevamente junto conmigo. Los sueños no nacen de la indiferencia, no nacen de la pereza y no nacen de la falta de ambición. ¿Qué nos está queriendo decir el autor aquí? Que si tú quieres tener grandes sueños y lograr grandes cosas, primero tienes que hacer a un lado la indiferencia, a un lado la pereza y sobre todo la falta de ambición. Por eso a veces no logramos grandes cosas, porque nos falta ambición. ¿Y quién controla tu ambición? Y la ambición es una palabra que está muy desacreditada. La consideramos como sinónimo de algo malo. El ambicioso lo consideramos como el avariento, como aquel que quiere todo para él mismo. Y no, realmente no. Tener una sana ambición es necesario. ¿Quién controla tu ambición? Tú controlas tu ambición, nadie más. Entonces, los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Y hay otro autor que a mí en lo personal me encanta, que también forma parte de la corriente del nuevo pensamiento y que habla también del poder de los grandes sueños, y este es James Allen. En un poderoso libro que se llama Como el hombre piensa, afirma que los sueños son las semillas de la realidad, dice este gran autor James Allen, que fue un autor que seguramente leyó en su momento Napoleón Hill porque es anterior a él. Todo gran logro empieza con un deseo, también dice James Allen. Empieza con un sueño en el corazón del soñador, pero los soñadores no se hacen de la noche a la mañana, dice Napoleón Hill. Todos tienen que pasar por un proceso de dificultades. Todos los triunfadores comienzan mal, dice Napoleón Hill. El cambio llega al descubrir al otro yo en medio de la crisis. Y aquí hay una lección clave también importante que te quiero destacar. Las crisis, las crisis revelan al verdadero ser. Es donde se forja, donde se fraguan los verdaderos atletas, los verdaderos triunfadores, los verdaderos héroes. Gil llama a estos momentos el encuentro con el otro yo, ese momento de crisis, ese momento de quiebre, ese momento de dificultades, ese momento de que es el parteaguas muchas veces en nuestra vida, es lo que hace verdaderamente al soñador, dice Napoleón Hill. El soñador comienza a caminar cuando el deseo se convierte en acción, a pesar del miedo, a pesar de las dificultades, a pesar de los infortunios. Así es como los sueños despegan de la plataforma de lanzamiento. El combustible es el deseo ardiente, la fe y todavía, te lo reitero nuevamente, la ambición, ese poder, esa ambición de lograr algo. Y fíjense que el propio Napoleón Hill tiene un libro muy, muy, muy poderoso y muy interesante que se llama Burlar al Diablo. Y en ese libro eh, narra Napoleón Hill cómo experimentó su propio descubrimiento de ese otro yo. Durante un periodo de adversidad, dice Napoleón Hill, Hill se sentía abrumado por el miedo, por la indecisión, por los problemas económicos, por los infortunios que tenía en la vida, se sentía abrumado. Sin embargo, fue en ese estado de fracaso temporal, de vulnerabilidad, donde recordó un consejo que le había dado años antes su viejo mentor, Andrew Carnegie. Le dijo en ese momento Andrew Carnegie, vas a descubrir, le dijo, descubrirás que la causa del éxito no es algo ajeno a ti mismo, no es algo ajeno al hombre. Es una fuerza tan intangible
que la mayoría de las personas nunca la reconocen. Es una fuerza que bien podría llamarse, le dice Andrew Carney, el otro yo. Es esa fuerza interior que nos impulsa. Es otro yo más empoderado, ese gigante interior del que hablan muchos autores. Este recordatorio despertó en Hill una nueva perspectiva en su vida y comenzó a escuchar y a confiar en esa voz interior, esa parte de sí mismo que le guiaba hacia la acción y hacia la determinación y que lo impulsaba y que lo empujaba a pesar de las deficiencias. Ese otro yo representaba pues su verdadera esencia, esencia libre de miedos, libre de dudas, lo impulsó pues en ese momento de dificultad a retomar su propósito con renovada energía hasta lograr lo que se proponía. Entonces, a través de esta experiencia, Napoleón Hill aprendió que el verdadero poder reside en la mente y que al conectar con nuestro ese otro yo interior, podemos superar las adversidades y alcanzar el éxito. Entonces, ¿cómo hacemos que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Pues sacando a relucir ese fuerza, ese poder interior, esa fe, ese otro yo que es nuestro yo más profundo, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, es ese que está incrustado en nuestro interior. Y hay otra parte muy interesante donde Napoleón Hill habla de un tema, pues, para su tiempo muy, muy avanzado. Habla de la química mental y dice Napoleón Hill, la química mental hace magia. Y literalmente dice el autor, nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes y atrae las circunstancias que coinciden con esos pensamientos. ¿Qué quiere decir el autor con este texto tan extraño? Fíjense, nuestro cerebro se magnetiza, es decir, como si fuera un imán, ahí ves la imagen. ¿Y con qué se magnetiza? Con los pensamientos dominantes y atrae circunstancias, pensamientos, personas, cosas que coinciden con esos pensamientos. Gil propone aquí, fíjate, un concepto revolucionario. La mente, de acuerdo con la filosofía de Napoleón Hill, la mente crea una vibración que actúa como un imán. El deseo persistente, ese deseo que te has repetido, reprograma la mente subconsciente y alinea los pensamientos con los resultados que tú quieres desear. Aquí, fíjate que Napoleón Hill hace alusión a la ley de la atracción. ¿Y qué decreta la ley de la atracción? Ni más ni menos que lo semejante atrae a lo semejante. Esto significa que esos pensamientos dominantes que están en tu mente, esas emociones, esas creencias que mantienes con intensidad y constancia en tu mente, atraen experiencias, atraen personas, atraen circunstancias afines a ellos. Es decir, cuando tú tienes claro lo que quieres, lo tienes interiorizado en tu mente subconsciente, tienes fe, tienes persistencia, tienes una clara intención de aquello que deseas, tu cerebro se magnetiza y estás enviando una frecuencia vibratoria al universo y esa frecuencia, por ley de atracción, atrae hacia ti personas, acontecimientos y cosas que van a estar acorde con eso que tú deseas lograr. Y es cuando se empieza a materializar aquello que tú deseas. Y es que no lo sabemos, pero de acuerdo con la física cuántica, nuestros pensamientos, tus pensamientos son energía, son paquetes de energía que emiten una frecuencia vibratoria que estamos enviando al campo cuántico de todas las posibilidades, donde ya existe en potencia aquello que tú deseas. Y esa frecuencia, te decía, atrae a tu vida personas, acontecimientos y cosas que vibran en esa misma sintonía. Por tanto, si piensas en cosas positivas, si piensas en ese deseo ferviente
y todos los días lo interiorizas en tu interior, valga la redundancia, lo asientas en tu mente subconsciente, piensas en él, lo visualizas con fe y con emoción, pues vas a empezar a traer las personas, las experiencias y las oportunidades para poder cristalizar eso que tú deseas. Lo mismo ocurre también, o esto ocurre con los pensamientos negativos. Si te enfocas en el miedo, si te enfocas en la escasez, si te enfocas en la pobreza, en la ignorancia, pues más de eso vas a atraer a tu vida. Porque si tus pensamientos dominantes son negativos, vas a traer a tu vida infortunio, miseria, enfermedad, pobreza, todo lo que esté en sintonía con esos pensamientos. Con esta revelación, Hill se adelanta muchos años a los descubrimientos que ahora han hecho tanto las neurociencias como la física cuántica. Particularmente, particularmente algo relacionado con un sistema, con una estructura que tenemos en la base de nuestro cerebro que se llama el sistema activador reticular ascendente. Es un conocimiento muy avanzado de la neurociencia. Este sistema es un grupo de neuronas que, que está en la base de nuestro cerebro. Fíjate que cuando Hill dice que nuestro cerebro se magnetiza con pensamientos dominantes y atrae las circunstancias que coinciden con esos pensamientos, está expresando en un lenguaje metafórico, si tú quieres, la idea de que aquello en lo que enfocamos nuestra mente termina modelando nuestra percepción de la realidad y en consecuencia nuestras acciones. Y esto tiene una explicación neurocientífica desde el punto de vista de la neurociencia. Pues verás lo que te decía, en la base de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro, ahí lo ves, donde apunta esa flechita, tenemos una estructura, un grupo de neuronas que se llama sistema reticular ascendente. Tiene un nombre desastroso. No te pido que te lo aprendas de memoria, pero sí que entiendas qué significa este sistema. Fíjate que nosotros, a través de nuestros sentidos, estamos siendo bombardeados y estamos recibiendo permanentemente millones, quizá billones de bits de información minuto a minuto. Si nosotros quisiéramos procesar toda esa información que está recibiendo nuestro cerebro, literalmente nos volveríamos locos. No podríamos hacerlo. Entonces, es cuando este filtro, este sistema, funge o funciona como un filtro y nos filtra o hace que percibamos aquello que realmente nos interesa y nos conviene para lograr nuestros propósitos. Entonces, el sistema reticular ascendente es una red de neuronas que están en el tronco del cerebral, cuya función principal es regular nuestra atención, el estado de alerta y la activación cerebral. Es como un filtro, te decía, que decide qué información del entorno pasa a la conciencia y y a cuál otra tiene que ser descartada. Nuestro cerebro pues recibe esa información. Entonces, aquí es donde juega un papel determinante ese sistema. Si en tu mente ese sistema funciona siempre y cuando esté bien cargado, es decir, esté bien alimentado con lo que tú deseas. Si tú deseas riqueza, deseas éxito, tienes claridad y precisión en lo que quieres y permanentemente estás reiterando y repitiendo eso que tú deseas, ese sistema reticular ascendente es como la brújula, es como, perdón, como el GPS que va a captar la información, las personas y los acontecimientos que sean necesarios para, para poder lograr eso que tú deseas. Eh, por eso hay una conexión muy importante entre estos dos sistemas. La ley de la atracción o este sistema cerebral que dice Napoleón Hill que se magnetiza y este descubrimiento de la neurociencia que es el sistema reticular ascendente. Hay una conexión entre ambos. Si tienes pensamientos dominantes, por ejemplo,
Por ejemplo, si tu pensamientos dominantes es que está bien claro en tu mente lo que quieres lograr y está claro que quieres lograr establecer en el término de un año un negocio de pizzas, por ejemplo, un restaurante de pizzas o de carnes, por decir algo, y está muy claro en tu mente y estás permanentemente eh, permanentemente autosugestionando a tu mente subconsciente con aquello que tú quieres lograr, pues ese sistema activador reticular ascendente se va a encargar de mostrarte las oportunidades, las personas y las cosas que sean acorde con ese pensamiento dominante. Y ahí es donde hay un entrelazamiento, entrecruzamiento o una correspondencia entre lo que es el conocimiento, el pensamiento de la ley de la atracción y de la neurociencia, de la neurociencia. Entonces, así es que vas a empezar a notar pues las oportunidades, las personas y las cosas que te van a ayudar a cristalizar tus sueños. Y hay una frase por ahí muy poderosa de un autor brasileño eh, que dice, eh, todo es una sola cosa, dices. Cuando alguien desea con fervor algo, el universo conspira para que logre sus sueños. Paulo Coelho es el autor brasileño que en su libro El alquimista nos dice esto. Todo es una sola cosa, todo es energía en este universo, todo es una sola cosa. Si alguien desea con firmeza algo, con intención, con claridad, con precisión, si tu deseo es claro, ferviente, el universo conspira para que logres tus sueños. Poéticamente lo dice Paulo Coelho en El Alquimista, pero no es otra cosa más que el mismo pensamiento de Napoleón Hill que te estoy compartiendo en este momento. Entonces, Hill llama pues a atraer circunstancias, en realidad es tu cerebro mediante el sistema reticular ascendente, enfocando tu atención y tu energía en lo que considera importante, lo que aumenta pues la probabilidad de tomar decisiones y comportamientos alineados con tus pensamientos dominantes. Dicho de otro modo, pues vamos a decir, tratando de resumir, Gil hablaba de un lenguaje, en un lenguaje de magnetismo mental, o sea, tu cerebro se magnetiza, dice, mientras que la neurociencia lo explica esta información pues, a través del sistema reticular ascendente, como ese mecanismo biológico que te decía que filtra la realidad según aquello en lo que más pensamos. Ahora, ¿por qué no logramos a veces grandes sueños o grandes cosas? Pues porque somos conformistas, porque no tenemos un deseo ardiente, porque no, por falta de ambición y porque no tenemos claro lo que queremos. Entonces, no puede haber viento favorable para aquel navegante que no sabe a dónde va. O sea, si tu sistema activador reticular ascendente no tiene nada cargado, es decir, si no hay claridad de lo que tú deseas, pues, ¿qué te va a mostrar tu mente? Pueden pasar por enfrente de tus narices las oportunidades y no las vas a captar. ¿Por qué? Porque tu mente tus pensamientos dominantes no están allí, pues, en pocas palabras. Bien, con esto vamos a ir tratando ya de cerrar esta clase. Este, eh, bueno, antes de la fórmula de la confianza en uno mismo, a ver, déjenme ver por qué. Eh, bueno, vamos a saltarnos ahora la fórmula de la confianza en uno mismo, porque la leemos a final de cuentas cada sesión y en la otra sesión vamos a tener una explicación. Quiero hablarles ahora de una tarea semanal que vamos a hacer para que esta sesión no quede solamente en un aprendizaje conceptual, que te queden frases muy bonitas y que la puedas repetir cuantas veces quieras en la grabación. Es necesario llevar a la práctica las recomendaciones que nos hace Napoleón Hill en esos seis pasos. Entonces, lo que te voy a pedir es que escribas y empieces a leer diariamente tu declaración del deseo. Para ello, te voy a hacer llegar a través de eh, a través de el grupo de WhatsApp les voy a hacer llegar
una plantilla de 6 pasos que con las indicaciones claras de Napoleón Hill para materializar tu deseo. Ahora, si eres de los que están siguiendo este mastermind presencialmente por Zoom, como es el caso seguramente de los que me están escuchando en este momento, eh, eh, te voy a hacer llegar pues a través del grupo de WhatsApp esa plantilla. Pero si eres de los que están viendo este video en mi canal de YouTube, posterior a esta grabación, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas descargar esa guía. Y si estás viendo este video, siguiendo este mastermind a través de la plataforma educativa, pues anexo a esta lección vas a encontrar el formato de esa plantilla para que puedas realizar esta tarea. Es importante también visualizar diariamente tu deseo ya cumplido, a fin de que puedas ir autosugestionando a tu mente subconsciente. Ya vamos a hablar más adelante en otras sesiones posteriores del poder de la mente, de la autosugestión y del poder de la mente subconsciente. La autosugestión, pues, es aquella habilidad de la mente que bien podríamos considerar como la piedra angular en la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Entonces, es muy importante que tú realices este ejercicio, pues, de esos 6 pasos, que tengas claridad de lo que quieres lograr, que le pongas una fecha en lo que lo vas a conseguir, sea lo que sea un viaje, sea bajar de peso, sea lograr una carrera, sea una pareja, sea tener una casa, sea tener un carro, lo que sea. Tienes que tener muy claro y muy preciso, con toda precisión, qué carro quieres lograr, qué color, qué modelo, en cuánto tiempo lo quieres conseguir. Segundo paso, acuérdate, segundo paso, ponle fecha. Tercer paso, ¿qué pretendes dar a cambio? Y el cuarto paso, crea un plan y empieza de inmediato. Y el quinto paso, ponlo por escrito y léelo todos los días para que puedas autosugestionar a tu mente subconsciente y puedas lograr todo de lo que hemos estado hablando en esta sesión. Ahora, te quiero dar un ejemplo del paso número 5, que es mi declaración de deseo por escrito. Es decir, te decía que vamos a hacer un experimento con nuestra propia vida. Te quiero poner el ejemplo. Y como ejemplo, solamente te voy a poner el ejemplo del paso número 5 para que tú tómale una foto a esta declaración, porque va a ser muy importante que tú redactes de semejante manera tu deseo, la declaración de tu deseo. Siempre empieza con la palabra yo, cuando quieras poner por escrito la declaración de tu deseo. Empieza por la palabra yo, luego tu nombre. Yo, por ejemplo, yo, Patricia, yo, Cintia, yo, Jorge Pablos. Soy tan feliz y agradecido. Agrégale esta frase, por favor. Es recomendación de Napoleón Hill. Soy tan feliz y agradecido. Ahora, te voy a poner mi ejemplo. Ahora que soy un mentor exitoso y próspero y financieramente libre. O sea, y estoy ayudando a más de 1,000 profesionistas y emprendedores a lograr su mejor versión, por lo que estoy recibiendo y ahí no te quise poner la cantidad, esa me la reservo yo, pero tú ponle la cantidad que quieras lograr, si es que es dinero, o ponle los kilos que quieres bajar, o ponle el carro que quieres conseguir. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo voy a lograr? Para antes del 31 de diciembre de 2026. Es la fecha que me estoy poniendo yo. A cambio, dice Napoleón Hill, pon qué vas a dar a cambio. A cambio, entrego mi tiempo, mi pasión, mis conocimientos y mi energía, ofreciendo cursos y mentorías en desarrollo personal y liderazgo, que eso es lo que yo hago. Y luego remato con esta frase: estoy convencido de que este dinero ya está fluyendo hacia mí en abundantes avalanchas de la fuente infinita de riquezas del universo como resultado del servicio valioso que ofrezco.
Es un ejemplo. Lo puedes tomar como ejemplo si gustas. Luego, una vez que pongas por escrito tu deseo, escríbelo también en una tarjeta de objetivos y llévala siempre contigo y repásala permanentemente. Cuando estés haciendo fila en un banco o haciendo antesala con el doctor o en la tienda para pagar, así, o sea, a veces lo que hacemos es meternos a scrollear nuestro celular y a perder el tiempo. Saca tu tarjeta de objetivos y dale a tu mente subconsciente la idea de que lo vas a lograr. Eso, como te decía, el simplemente visualizar tu tarjeta de objetivos va a disparar una vibración a tu mente subconsciente y va a mantener vivo ese deseo. Entonces, ahí tienes el ejemplo. Espero que hagas este ejercicio. La próxima sesión, la próxima sesión te voy a pedir que me lo muestres, algunos, que me muestres ese ejercicio en el formato que te voy a estar enviando. Vamos a cerrar esta clase con unas perlas de sabiduría de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Dice el autor, no hay limitaciones para la mente, excepto aquellas que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del mismo pensamiento. Yo te agradezco muchísimo tu atención en esta clase. Espero que haya sido de mucho provecho, sea de más provecho en el momento en que pongas en práctica y conviertas en sabiduría esta importante revelaciones del autor de Piense y hágase rico. Muchísimas gracias, te lo reitero de nuevo. Nos vemos, vamos a la sesión número 4, la fe, visualización y creencia en la consecución del deseo. Hasta la próxima. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima.